Hola, en este video vamos a hablar del teorema de Chebyshev y la regla empírica. Estos son resultados que nos hablan de cómo es que los datos que tengamos registrados se van a agrupar en torno al valor central, en este caso en torno a la media. Y para eso utilizaremos la noción de desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar nos dice cuánto se desvían los valores concretos en torno al valor central, en torno a la media. Entonces, el teorema de Chebyshev lo podemos enunciar como sigue. En cualquier conjunto de observaciones, ya sea que correspondan a una muestra o a toda la población, la proporción de valores que se encuentran a cada desviaciones estándar respecto de la media es por lo menos uno menos uno entre k al cuadrado, donde k pues es cualquier constante mayor que uno. Por ejemplo, yo podría tomar k igual a 2. Entonces, el término uno menos uno entre k al cuadrado sería uno menos uno entre 2 al cuadrado, o sea, uno menos un cuarto. Uno menos un cuarto, pues es uno menos 0.25 o 0.75. Y en porcentaje yo podría decir que por lo menos el 75% de los datos van a caer a más menos dos desviaciones estándar respecto de la media. Si tomara k igual a 3, entonces el cálculo correspondiente sería uno menos uno entre 3 al cuadrado, o sea, uno menos un noveno, y eso me da 0.88, por lo que al menos el 88% de los valores van a estar a más menos 3 desviaciones estándar. O finalmente, si yo tuviera k igual a 1.5, entonces el valor correspondiente de proporción sería uno menos uno entre 1.5 al cuadrado, y eso sería uno menos uno entre 2.25, y esto me da 0.55, por lo que al menos el 55% de los datos están a más menos 1.5 desviaciones estándar. ¿Qué es lo que tengo en el diagrama de la derecha? Bueno, acá tengo una distribución de datos que, por ejemplo, pues tiene dos picos y tiene un valor central. Si esto fuera una muestra, pues hablaríamos de la media muestral. Si fuera toda la población, pues hablaríamos de la media poblacional. Entonces, cuando yo digo k igual a 2 y obtenemos que esta expresión me da 0.75, decimos que al menos el 75% de los valores están a más menos dos desviaciones estándar. Por lo tanto, si yo a partir de este valor central sumo dos desviaciones estándar o resto dos desviaciones estándar, todo este intervalo va a contener al menos el 75% de los valores. Recuerden que los valores pues se incorporan por debajo de esta curva, es decir, esta curva de densidad lo que representa pues es el 100% de la población o de la muestra que estamos analizando. Bueno, con k igual a 3, pues el intervalo es más amplio, porque si yo sumo 3 y o resto 3, entonces todo este intervalo abajo, pues va a cubrir más datos. Si yo reviso todo lo que corresponde al área bajo la curva de esta campana, por lo menos es el 88. De hecho, es 88.89. Es decir, aquí puedo continuar con los 8. Eso es al menos un 89% de los datos, ¿vale? Los 89% de los datos están dentro de toda esta franja. Y si uso un valor de k igual a 1.5, bueno, pues fíjense que 1.5 desviaciones estándar debería estar entre este valor y este, entonces pues a lo mejor es un punto aquí en medio. Si se lo resto, pues también va a ser un punto intermedio y este intervalo pues va a ser más pequeñito. Entonces este intervalo solamente va a captar al 55% de los datos, por lo menos. Podría ser más, aquí dice por lo menos, pero por lo menos el 75% de los valores está a más menos dos desviaciones estándar, el 89% de los valores está a más menos tres desviaciones estándar, o bien el 55% de los valores está a más menos 1.5 desviaciones estándar. En realidad, K puede ser cualquier valor, puede ser K igual a 4 o puede ser K igual a 1.8, ¿sí? Solamente necesitamos que sea una constante mayor que 1. Y en cuanto a la regla empírica,
Bueno, esta nos dice que si la distribución que yo manejo tiene forma de campana simétrica, esta, fíjense que aquí hay como dos campanitas, esta no es tan simétrica. Sería bimodal porque hay dos valores predominantes, uno alrededor de este valor y otro alrededor de este dato, y el valor central como que no es tan representativo de ninguna parte de esto. Pero cuando yo tengo una campana simétrica, entonces, aproximadamente el 68% de las observaciones van a estar a más o menos una desviación estándar. O bien, el 95% de las observaciones va a estar a más o menos dos desviaciones estándar. O finalmente, el 97% de las observaciones va a estar a más o menos tres desviaciones estándar. Esto en realidad no se contrapone con el teorema de Chebyshev, simplemente lo mejora. Es decir, aquí, por ejemplo, si hablamos de más o menos dos desviaciones estándar, el teorema de Chebyshev garantiza que siempre, al menos el 88% de los datos va a caer dentro de este intervalo, a más o menos tres desviaciones estándar. La regla empírica dice que el 99.7% de los datos van a estar a más o menos tres desviaciones estándar. Es mejor, es un porcentaje más alto. El teorema de Chebyshev dice al menos, ¿vale? También dice al menos el 75% de los datos están a más o menos dos desviaciones estándar de la media. La regla empírica dice que el 95% de los valores están a más o menos dos desviaciones estándar. Entonces, esta regla empírica es un caso particular que mejora los resultados del teorema de Chebyshev, pero el teorema de Chebyshev es el resultado más general que hay en este sentido. Y es muy fácil de recordar también. Vamos a ponerlo con un ejemplo. Supongamos que yo tengo unos datos cuya media es de 100 y cuya desviación estándar es de 10 y que tienen forma de campana, como en esta curva verde. Entonces, el valor central, pues corresponde a la media. El valor central lo podría definir como la mediana, que es el que divide 50%, o como la moda, que es el que corresponde a la mayor frecuencia, pero en una campana simétrica, los tres medidas de tendencia coinciden. Entonces, la regla empírica me diría que si yo transformo el más menos una desviación estándar, esto sería más menos 10. Entonces, el 68% de las observaciones se encuentran a más menos 10 respecto de 100. Es decir, si yo se lo sumo o se lo resto, quiere decir que el 68% de los datos están entre 90 y 110. De la misma forma, el 95% de las observaciones se encuentran a más menos 20 de 100, es decir, entre 80 y 120. Si yo le resto dos veces o le sumo dos desviaciones estándar, pues tengo un intervalo más grande. ¿Vale? Entonces, en este intervalo más grande se capta el 95% de los valores. E incluso si me voy a más menos tres desviaciones estándar, es decir, más menos 30, estaríamos entre 70 si le aplicamos el menos o 130 si le aplicamos el más. Entonces, el 99.7% de las observaciones, prácticamente todas, estarían entre 70 y 130. Eso es lo que me dice más o menos la regla empírica. Si yo tuviera una observación de 150, sería algo rara, muy rara en realidad, porque el 97% de los valores están entre 70 y 130. Un valor de 150 sería muy poco probable de observar. Bueno, pero no me quiero quedar aquí, sino que también quiero ofrecerles un ejemplo al respecto. En este caso, voy a hablar de datos reales. Estos datos son recopilados de la Liga de Fútbol Profesional en México, la Liga Varonil, en el año 2019. Entonces, es la edad de los jugadores en los equipos profesionales. La mayoría de los jugadores son jóvenes, como se muestra en esta tabla, jugadores de 21, de 26, de 24, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues aquí tenemos todos los datos, son todos los jugadores de la liga en ese momento. Esto va cambiando, desde luego, por la competitividad del deporte, pero vamos a revisar la forma de la distribución y vamos a verificar o a corroborar la regla empírica en algunos ejemplos y también el teorema de Chebyshev. Entonces, para empezar, voy a
Voy a ponerle un nombre a esta serie de datos, entonces los selecciono todos y en esta celda vamos a ponerle simplemente eh, edades, ¿vale? Y listo, así es como se va a llamar mi variable, edades. Entonces vamos a calcular la edad promedio. Por cierto, vamos a ver cuántos valores hay. Entonces aquí voy a contar las edades. ¿Eh? Este paréntesis está al revés. Entonces, cuando yo cuento las edades, fíjense que ya sabe a qué valores me refiero. Y aquí me dice que hay 245 datos. Entonces, todos estos corresponden a 245. Aquí también lo dice en el recuento. ¿Vale? Contar. Vamos a calcular la media. Entonces, la media, recuerden que es el promedio aritmético. ¿De quién? De las edades, ¿verdad? Entonces, fíjense que la edad promedio de estos jugadores, pues es prácticamente de 26 años. Vamos a calcular la mediana. Mediana. ¿Mediana de quién? De las edades. 26 años. ¿Qué quiere decir? Que 50% de estos jóvenes jugadores está por debajo de los 26 años y el otro 50% está por arriba de los 26 años. 26 años es el dato que los parte a la mitad. Y la media, pues es un promedio de sumar los 245 y dividirlo entre 245. Fíjense que son muy similares. Esto va a querer decir que la distribución va a ser más o menos simétrica. Vamos a calcular la moda. Recuerden que la moda es el valor que más se repite o el dato más frecuente. Es moda. Moda. Moda 1. Porque hay datos que tienen varias modas. Entonces aquí nada más va a reportar la primera de las edades. Entonces aquí dice que la moda es 21, es decir, 21 pues es la edad más frecuente que se observa. Esto ya no coincide tanto con estas otras dos medidas. Entonces no hay una sola medida de tendencia, sino hay varias, pero pues aquí podríamos decir que en promedio los jugadores tienen una edad de 26 años, aunque hay muchos jóvenes, lo cual también pues es muy natural, ¿verdad? Que se les vaya dando oportunidad. Vamos a calcular las medidas de dispersión. El rango, por ejemplo, es la variación total de la edad del jugador más joven al jugador más veterano. Entonces aquí vamos a ponerle, por ejemplo, el mínimo para saber quién es el jugador más joven. El mínimo de las edades es 16. Hay un jovencito de 16 años jugando aquí y el máximo es, bueno, a ver, ¿qué dice? El máximo de las edades es de 40. Ya hay un jugador que tiene mucha experiencia y que todavía juega por aquí. Bueno, puede haber varios. Mínimo y máximo no quiere decir que sean el único. Pueden ser más jugadores de 16 o más jugadores de 40. Entonces, ¿qué es el rango? El rango siempre es la diferencia entre el máximo menos el mínimo. Entonces, el rango es 24. Esa es la variación total de las edades. La varianza. Vamos a ponerle var.p. Voy a poner var.p porque esta es toda la población que vamos a tener. No es una muestra. Estos eran todos los jugadores que estaban registrados en ese momento. Entonces, var.p quiere decir varianza poblacional. ¿De quién? De las edades. Y esta varianza es 23.49, pero aquí serían años al cuadrado. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que se hace para trabajar con la variabilidad es calcular la raíz cuadrada, que eso es la desviación estándar. Desviación estándar poblacional. ¿De quién? De las edades. ¿Eh? La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada. De hecho, si yo le sacara raíz cuadrada a este número, fíjense, raíz cuadrada de este numerito, entonces obtendría 4.85. Eso es básicamente lo que está haciendo Excel, ¿vale? Calcular la raíz cuadrada de este dato. Bueno, ahí está. Entonces, estas medidas describen a la serie de datos. Los jugadores en promedio tienen 26 años, más o menos 4.85, es decir, esto es lo que se alejan en torno al promedio. Si yo se lo sumo, bueno, redondeando esto a 5, pues llegaremos a los 31 años y disminuyéndolo, pues llegaremos a los 21. Es decir, yo esperaría que todos los jugadores estuvieran entre los 21 y los 31 años. O si no todos, al menos una proporción.
Eso es lo que se refiere los teoremas y la regla empírica. Entonces, vamos a ir revisando esa parte. Primero quiero visualizar la forma de la distribución. Entonces, voy a clasificar estos valores de las edades en intervalos de clase. Los intervalos parten del mínimo y llegan al máximo. Y bueno, primero hay que decidir cuántos hay que hacer. Yo aquí voy a hacer 8 intervalos, pero podríamos hacer 7 o podríamos hacer 9, etcétera. Voy a calcular primero la marca de clase, que va a ser el punto intermedio en cada intervalo. La marca de clase, pues es simplemente el punto medio. El punto medio es sumar y dividir. Siempre un promedio es un balance, entonces sumamos y dividimos entre dos, porque son dos datos. Y ya tengo todas las demás marcas de clase, ¿vale? Bueno, ahí está. Ahora, vamos a calcular las frecuencias de cada uno de estos intervalos. Entonces, ¿cuántos datos hay entre 16 y hasta 19? ¿Cuántos datos hay de 19 hasta 22? Aquí recuerden que el corchete significa que se incluye, es decir, un jugador de 19 años se va a incluir en este intervalo, pero ese mismo jugador ya no se va a incluir en el siguiente. ¿Por qué? Porque aquí tiene un paréntesis. El paréntesis es exclusivo, salvo para el primer dato. Este sí se va a contabilizar. Pero para todos los demás, estos límites inferiores no se van a tomar en cuenta dentro del intervalo, solamente el límite superior, por el tema del paréntesis y del corchete. Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar todo el rango donde van a ir las frecuencias y le voy a pedir a Excel que las cuente. Que me dé la frecuencia. ¿De quién? De las edades, coma, agrupadas hasta este límite superior. ¿Vale? Eso es importante. Y aquí, como el resultado va a estar en varias celdas, es un resultado por rangos, entonces voy a darle, en lugar de Enter, la combinación de teclas Control, Shift, Enter. Recuerden que Shift es la flechita hacia arriba para cambiar a las mayúsculas. Entonces, dejo sostenido Control, Shift, Enter. Y obtenemos estas frecuencias. Eso quiere decir que hay 12 jugadores que llegan hasta los 19 años. Y en el siguiente rango hay 63 jugadores que llegan hasta los 22 años. Este intervalo representa más de 19, que quiere decir 20, 21 o 22 años. ¿Vale? Estos 40 pues son jugadores de 23, 24 o 25 años. Recuerden que el 22 no se incluye por el paréntesis y así. Si yo lo sumo, desde luego la suma me debe dar los 245 porque estamos clasificándolos a todos. Y en efecto, veo que aquí me da 245. De la misma forma, yo puedo calcular la frecuencia relativa, es decir, cuánto es 12 respecto de los 245 jugadores. Y esto es básicamente, pues, un 5%, ¿eh? Y así con el resto. Entonces, fíjense que la suma de las frecuencias relativas nos debería dar el 100%. Vamos a sumarlo para verificarlo. Y aquí está el 100%, o en este caso 1. Y las frecuencias relativas acumuladas es ir sumando las frecuencias que tenemos. Entonces aquí tengo 0.5 o 5% que están en este intervalo. Y si yo acumulo estos dos intervalos, pues sería acumular esto más esto. Entonces, eh, este más este de acá, 0.31. Y así sucesivamente. De hecho, aquí voy a terminarlo hasta abajo. Ahí. ¿Y qué es lo que me dice esto? Bueno, aquí me dice que, por ejemplo, el 71% de los jugadores tienen hasta 28 años. Hasta 28 años ya es el 71% de los jugadores. Y si lo veo hasta los 31 años, pues ya tenemos al 85% de los jugadores. Y así sucesivamente. Eso quiere decir que solamente el 15% de los jugadores tienen más de 31 años. O que solamente el 29% de los jugadores tienen más de 28 años. 29, 30, etcétera. ¿Vale? Entonces, esto es la distribución de frecuencias. Vamos a ponerle distribución de frecuencias. ¿Eh? Ahí está la distribución de frecuencias. Muy bien. Bueno, vamos a graficarla. Entonces, simplemente voy a graficar, por ejemplo, em,
la marca de clase y la frecuencia absoluta. Voy a insertar un gráfico de barras. No. Solamente voy a graficar la frecuencia absoluta. Gráfico de barras. Y en lugar de ponerle 1, 2, 3, 1 es el primer intervalo, 2 es el segundo intervalo, le voy a poner la marca de clase. Entonces aquí me voy a ir a seleccionar datos y en las etiquetas del eje horizontal las voy a sustituir por las marcas de clase. Aceptar. ¿Vale? Ahí están nuestras marcas de clase. Le voy a dar doble clic aquí en las barras y voy a quitar el ancho del rango, que quiere decir el espacio que hay entre las barras. Vamos a ponerle un 5% para que queden más justas y voy a cambiar los colores por algo así. Esto de acá sería el histograma. Histograma. Le quité el espacio porque estos intervalos están pegaditos. De 16 a 19, luego sigue de 19 a 22. Entonces aquí tendríamos el 19, acá tendríamos el 22, luego tendríamos el 25, etcétera. Estos serían los límites superiores de cada uno de estos intervalos. ¿Vale? Bueno, entonces aquí tengo el histograma y lo que vemos en el histograma es una forma de campana, pero no es tan simétrica. Si ustedes se figuran, y déjenme insertar con la mano una forma, ¿sí? Libre de garabato. Entonces, si yo me figurara una campana de distribución, bueno, no sería exactamente simétrica porque está esta barrita, que recuerden que hay muchos jugadores de 21 años, entonces eso suma mucho y por eso aquí esta barrita como que se sale de lo que yo esperaría si fuera una campana simétrica. Entonces, no es tan simétrica, pero bueno, pues es la que tenemos aquí, ¿vale? Y listo. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen los teoremas de Chebyshev y la regla empírica? Entonces, el teorema de Chebyshev decía que al menos 75% de los datos, si se acuerdan, cuando K era 2, el 75% de los datos están a más menos 2 desviaciones estándar. Entonces, aquí la desviación estándar es de 4.85, entonces están a más menos 2 por 4.85 desviaciones estándar de la media. Recuerden que la media pues, la vamos a poner en 26 prácticamente, porque era 25.99. Entonces están a más o menos 2.85. Perdón, 2 por 4.85. 2 por 4.85. 2 por 4.85 es 9.7. Entonces, el 75% de los datos están a más o menos 9.7 respecto del 26. Eso quiere decir que los datos estarían, o sea, si yo se los resto, vamos a ver, 26 menos 9.7 me daría 16.3. Y si se lo sumo, ahora en lugar de restarlos, vamos a sumarlos. 35.7. 35.7. Aquí vamos a quitar esto. Ahí está. Entonces, el 75% de los datos deberían estar entre 16 y 35, es decir, prácticamente 3/4 de los jugadores estarían entre estas edades. Un poquito más de 16, quizá 17 años, y menos de 35, ¿no? 34 años. La regla también decía que cuando tomamos k igual a 3, el 88% de los datos están a más menos 3 por 4.85 respecto de la media, que es 26. Y 3 por 4.85, déjenme hacerlo. 3 por 4.85. Hay que indicar la multiplicación. No se vale hacerlo con paréntesis. Es con el asterisco. Entonces sería 14.55. Entonces, si yo se lo sumo, sea, bueno, si se lo sumamos vamos a llegar a 40.55, pero primero hay que restarlo. Déjenme restar.
26 menos 14,55. Esto me da 40 y... Ah, 26. 26. Esto me da 11,45. Y si se lo sumamos, pues me da 40,55. Yo sé que no hay jugadores de 11 años, que el mínimo era de 16, pero la regla es simétrica, entonces simplemente si la extendemos, pues vamos hacia atrás, ¿vale? Entonces, esto es lo que me dice la regla. En la práctica va a pasar que es más quizá del 88%, pero dice que al menos el 88% está entre este rango. Este rango ya está muy abierto, ¿vale? Tres desviaciones estándar ya es mucho para la derecha y mucho para la izquierda. De hecho, el 100% de los jugadores pues está entre estos valores, porque vemos que los jugadores van de los 16 a los 40 años y este intervalo es más grande. Y cuando tomamos 1,5 como desviación estándar. Entonces, 1,5 por 4,85 de el número 26. Fíjense que 1,5 por 4,85 es 7,27. O sea, a ver, vamos a sumar y a restar. 26 menos este dato. Y aquí vamos a ponerle 26 más este dato. Entonces estaríamos hablando entre 18,7 y 33,3, ¿vale? Si lo redondeamos, vamos a redondearlo tantito, ¿vale? Bueno, entonces me estaría hablando que el 55% de los dos estarían entre 18 y los 33 años, por lo menos, pueden ser más, ¿vale? De hecho, yo podría contar cuántos jugadores hay. Vamos a contar, por ejemplo, cuántos jugadores hay entre 18,7. Como no hay jugadores de 18,7, solamente son de 18 a 19, pues lo voy a poner a 19 y a 33. Entonces voy a contar, por ejemplo, cuántos hay entre el porcentaje de jugadores que están entre los 19 y los 33 años. ¿Vale? Entonces quiero hacer eso. Esto significa el porcentaje o la proporción. Bueno, aquí debería de incluirlos. Ahí está. Insertar. Y esto lo voy a copiar aquí. ¿Vale? Entonces, esto es el porcentaje de jugadores. Recuerden que aquí son las edades. El porcentaje de edades que están entre 19 y 33. Pues vamos a ponerle contar si. Contar si. Ay, sí que. Bueno, si las edades. Ay, edades. Por ejemplo, quiero que las edades sean menor o igual a 33. Ah, este es el criterio, perdón. Las edades, coma, y en el criterio es que sea menor o igual que 33. Entonces hay 225 jugadores que tienen menos de 33 años. Pero le voy a excluir los que tienen mayor o igual que 19. Entonces a esto le vamos a restar todos los jugadores cuyo rango de edades es eh, menor que 19. Aquí solamente le voy a poner, aquí me faltan unas comillas, menor que 19. Esto me va a excluir a los jóvenes de 18, de 17 y de 16 años. Si le pongo menor igual, pues va a excluir a los de 19, pero aquí no quiero que me los excluya, ¿vale? Entonces los estamos restando para quitárselos. Y entonces vemos que son 217, es decir, hay 217 jugadores aquí
que están entre los 19 y los 33 años. Recuerden que el 19 aquí era esta límite superior. Luego aquí llegaba al 22, aquí al 25, aquí al 28, aquí al 31, el 33 está por acá. Entonces, la acumulación de todas estas barras me da 217. Ahora, este 217 es un número absoluto, pero yo estaba hablando en términos de porcentajes, entonces hay que dividirlo todavía entre, vamos a dividirlo, le voy a poner un paréntesis porque son dos términos y vamos a dividirlo entre 245 para que se muestre como un porcentaje. Entonces, fíjense que como porcentaje es el 88%. Aquí vamos a ponerlo en formato de porcentaje. 89%. 88.6, 89. Aquí decía que al menos el 55, pero en realidad resultó que es el 89%. De la misma forma, la regla empírica nos dice que el 68% de las observaciones se encontraban a más o menos una desviación estándar, siempre y cuando la campana sea simétrica, que no es exactamente el caso, pero vamos a probar. Entonces aquí una desviación estándar sería 4.85 respecto de la media, que es 26. O sea, aquí ya voy a cambiar el o sea para acá. O sea, entre, si yo a esto le resto y lo sumo, bueno, si lo sumas es más fácil, 30.85 y restarlo, a ver, 26 menos 485, 21.15. Entre 21.15 y 30.85, ¿vale? Entonces, ¿dónde están esos jugadores? Bueno, aquí era 19, aquí era 22, el 21 está aquí en medio, por aquí, fíjense que aquí es 20.5. Entonces, aquí hay unos jugadores, los de 20 años prácticamente, los de 21 años o 22. Y acá hay otros jugadores, los que llegan casi a los 31. Los 31 pues están como por acá. Entonces, la acumulación de estas barras pues me debería dar más o menos 68%. Si yo sumara solamente las barritas, pues quizá tendría más, ¿vale? El 95% de los datos estarían a más o menos dos desviaciones estándar. Ya vimos que dos desviaciones estándar es 9.7 respecto de el número 26. O sea, aquí nuevamente lo voy a cambiar. O sea, entre, ya habíamos dicho, 16.3 y 35.7. Entonces, esto es lo que dice el teorema de Chebyshev. Dice que el 75% al menos está entre este rango de edad. Si tuviera forma de campana, el 95% estaría en ese rango de edad. Aquí en realidad podría volver a hacer esto de contar cuántos realmente están en este rango de edad, entre los 16.3 que está por acá y los 35.7, ¿vale? Entonces, nuevamente yo puedo hacer esto de saber cuántos son. Yo podría calcular el porcentaje de valores X que están por arriba de 16.3, por debajo, perdón, bueno, por arriba, y por debajo de 35.7. Entonces, simplemente tengo que contar si las edades, coma, y el criterio. Primero voy a sacar cuántos están por debajo de los 35.7 años. Ah, me faltó unas comillas aquí. Son 236 jugadores que están por debajo de los 35 años, ¿vale? Si se fijan, hasta los 35, pues son la mayoría. Son 236 jugadores. Solamente hay 9 jugadores que están superando esta edad, que tienen 36, 37, sí, hasta 40 años. Le voy a restar los que tienen 16 años prácticamente.
Entonces vamos a restarle todos aquellos tales que la edad es menor que 16.3. Esto debe de ir entre comillas, ¿vale? Entonces, si se los resto, pues ya nada más me quedo con 235. ¿Por qué? Porque solamente había un jugador de 16 años. Entonces, nada más le restamos uno. Entonces, estos 235, si yo me los planteo, ¿cuántos son respecto del total? Entre 245, pues es el 95.91, prácticamente el 96%, ¿sale? Aquí dice que el 95%. Bueno, aquí dice que son el 96, ¿sale? Entonces, como ven, bueno, pues eso es una forma de incorporar el teorema de Chebyshev. Aquí, pues esto está a más o menos 3 desviaciones estándar, que esto era 14.55 respecto de el número 26. O sea, entre, ya lo habíamos hecho, entre 11.45 y 40.55. Pero de hecho, el porcentaje de valores X que están por debajo de los 40.5, pues son todos, porque el más grande es de 40. Y también de este lado, porque todos son de 16. De hecho, esto es el 100%. Aquí ya no hay que hacer ninguna cuenta, porque pues todos están entre estos rangos de edad. De hecho, están entre 16 y 40, que es lo que estábamos viendo aquí al inicio, que están entre 16 y 40. ¿Vale? Bueno, entonces esto es lo que es el teorema de Chebyshev, ¿sale? Este tipo de resultados es lo que arroja, o sea, marcarlo ahí. Entonces dice, este porcentaje al menos iba a ser el 55%, ¿vale? O este de acá. Bueno, esto es lo que me dice la regla empírica, ¿vale? O este de acá. Bueno, aquí ya no lo calculamos. ¿Qué porcentaje de personas están entre los 21 y los 30? Vamos a hacerlo por último. Entre los 21.15 y los 30.85. Entonces, ¿cómo se hace? Contar si las edades, coma, entre comillas, está por debajo de los 30.85 años. Cierro mi comilla. Y aquí me dice cuántos jugadores hay por debajo de esta edad. Pero le tengo que restar, este aquí, menos el contar si las edades están por debajo de los 21.15, entre comillas. ¿Eh? Entonces ya nada más nos quedamos con 138. Pero 138 es un término absoluto y nosotros lo queremos de forma relativa. Entonces dividimos entre el total. Y bueno, pues aquí vemos que esto solamente es un 56%. Como ven, ya no coincide con esto. Entonces esto, pues me dice, no, pues aquí tu regla empírica está fallando. Y falla porque pues no tiene la campana que deseamos, ¿no? Entonces, la que siempre aplica es la de Chebyshev. Chebyshev me decía con estos valores, ya también nos faltó calcular este, por ejemplo. Ah, no, ya lo calculamos. Esto era 96. Chebyshev decía que al menos el 75, pero aquí vemos que es el 96%. Chebyshev decía que al menos el 88 está entre esta edad, pero aquí vemos que realmente esto es el 100%. ¿Vale? Y también Chebyshev dice que al menos el 55% está entre estos rangos de edad. Y le puede haber puesto también 18.7 y aquí 33.3 y no hubiera cambiado nada. Así que le pongo 33.3 y aquí 18.7. No pasa nada, sigue siendo el 89%. ¿Sale?
Bueno, pues eso es una ejemplificación de estos resultados. Muchas gracias por su atención.